Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hay diversas formas de censurar, prohibir, limitar, borrar, hacer olvidar. Algunas son violentas y están signadas por la represión y la violencia física. Otras, en cambio, funcionan de manera velada e intentan apropiarse de las prácticas culturales y el discurso que circula. En esta emisión de Días de Radio queremos mostrar a ustedes formas en que se presenta y puede evitarse la censura. La música, el cine, la metáfora, la poesía, las flores o la no violencia son medios que han servido para denunciar, resistir, declarar. Hacer pública la información, compartir datos y crear aplicaciones para hacer accesible la información es una de las formas de lucha contra la censura. Para darnos a conocer algo de esto, David Medina nos habla de un personaje pionero, visionario y constructor de medios para la divulgación de información. Pues en medio de mecanismos de acallamiento de la palabra, hay quienes, a través de lo que son y hacen, creen en la necesidad de ampliar y disponer el conocimiento para todas. Algo así hizo Aaron Swartz, programador, emprendedor, escritor, activista político y hacktivista de Internet. Hola, soy David Medina, estudiante del programa en Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. También soy estudiante de un certificado en desarrollo web en Digital House. El día de hoy vengo a hablarles de un poco de un personaje muy importante para la historia reciente de Internet. Se trata de Aaron Swartz. Aaron Swartz fue un programador y activista de Internet. Sus grandes pasiones durante toda su carrera fueron las computadoras, Internet y la información y el conocimiento. Estas pasiones de Aaron y sus grandes habilidades como programador informático lo llevaron a contribuir en proyectos de desarrollo que marcaron un hito para Internet. Por ejemplo, Aaron, a la edad de 12 años, diseñó y creó un sitio web en el cual se podía compartir información, editar información, lo cual sería un precedente a lo que es hoy Wikipedia. También a los 14 años contribuyó en proyectos como el sistema RSS, el cual es un sistema que utilizan las páginas web para vincular contenidos, facilitando la divulgación y difusión de los mismos. Participó también, junto con Lawrence Lessig, el creador de las licencias Creative Commons, en la implementación de las mismas para que los autores tuvieran control sobre su propiedad intelectual, haciéndola accesible y reutilizable por los grandes públicos de Internet. Aaron Swartz también fue un gran contribuyente a lo que es la cultura de Internet. Él consideraba la información y el conocimiento como patrimonios de la humanidad, que debían ser libres y accesibles para cualquier persona sin ningún tipo de barrera ni restricción. Esta concepción acerca de la información y de la cultura de Internet llevaron a Aaron Swartz en algunas ocasiones a entrar en problemas jurídicos. Por ejemplo, cuando descargó millones de documentos de un sitio web de leyes y los hizo públicos, se puso en la mira del FBI. Luego de haber pasado un tiempo en la Universidad de Stanford y establecer el contacto con el mundo académico, conoció lo que en el campo de bibliotecología conocemos como las grandes corporaciones de información científica o las grandes editoriales de información científica. Para Aaron era inconcebible que la información científica tuviera que ser accedida luego de pagar un costo monetario por ella. Esto lo llevó, como persona inquieta y observadora que era, a establecer un conjunto de actividades que le permitieran descargar y hacer pública la información científica, lo cual materializó en una ocasión en la que en los campus de la Universidad del MIT, en una de sus bibliotecas, accedió a una conexión de Internet y mediante un programa informático que había diseñado, descargó millones de artículos científicos de la editorial de JSTOR. Esto hizo que muchos más ojos se posaran sobre su actividad. En concreto, enfrentó cargos legales muy graves, lo cual lo sumieron en un estado de crisis. Sin embargo, en el 2011, Aaron se introduce en el mundo del activismo político
desarrollando varias iniciativas políticas, como por ejemplo una campaña para el cambio progresivo, la cual tenía influencia sobre el Congreso de los Estados Unidos en los procesos de legislación y leyes que buscaran liberar el conocimiento y garantizar las libertades cívicas. El final de la vida de Aaron Swartz estuvo marcado por una batalla muy fuerte contra las corporaciones que controlan la información científica, pues enfrentaba más de 12 cargos y multas por millones de dólares. Comúnmente se dice que la pena de 35 años de cárcel y la multa de millones de dólares hacia Aaron Swartz, un activista de la información libre y el conocimiento libre en Internet, fueron injustas. Se dice que estos cargos que enfrentaba y esos grandes problemas en los que se metió por su activismo lo llevaron a una fuerte depresión, la cual probablemente fue la causa de que se haya suicidado en el año 2012. Con Aaron Swartz, los usuarios de Internet perdimos a un gran líder. Perdimos a un joven brillante cuyos aportes hubieran hecho Internet mucho más grandiosa de lo que es hoy. Sin embargo, el pensamiento y la ideología de Aaron Swartz pervive en muchos grupos informáticos como comunidades de software libre y activistas y hacktivistas. Internet seguirá creciendo y desarrollándose gracias a los grandes aportes que hizo Aaron Swartz. Sea en palabras de Bacon o de Thomas Hobbes, aquella consigna de que la información es poder puede convertirse en una forma velada de censura. Por ello, Aaron Swartz promulga su Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, en cuyo documento deja ver los ideales de un acceso igualitario a la información para todas. Manuela Agudelo lee para ustedes este documento publicado en el año 2008, en el que se aboga por la libertad del conocimiento. Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, por Aaron Swartz. La información es poder, pero como con todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo, completa y publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas. ¿Querés leer los papers que presentan los más famosos resultados de las ciencias? Vas a tener que mandarle un montón de plata a editoriales como Red Elsevier. Están aquellos que luchan por cambiar esto. El movimiento por el acceso abierto ha luchado valientemente para asegurarse que los científicos no cedan su derecho de copia, sino que se aseguren que su trabajo sea publicado en Internet bajo términos que permitan el acceso a cualquiera. Pero incluso en los mejores escenarios, su trabajo solo será aplicado a las cosas que se publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta este momento se ha perdido. Ese es un precio muy alto por el que pagar. Forzar a los académicos a pagar dinero para poder leer el trabajo de sus colegas, escanear bibliotecas enteras para solo permitir leerlas a la gente de Google, proveer artículos científicos a aquellos en las universidades de élite del primer mundo, pero no a los niños del sur global, es indignante e inaceptable. Estoy de acuerdo, dicen muchos, pero ¿qué podemos hacer? Las compañías detentan los derechos de copia, hacen enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Pero sí hay algo que podemos hacer, algo que ya está siendo hecho. Podemos contraatacar. A ustedes, con acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, se les ha otorgado un privilegio. Ustedes pueden alimentarse en este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo queda fuera. Pero no es necesario, de hecho moralmente no es posible, que se queden este privilegio para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo. Y lo han hecho, intercambiando contraseñas con colegas, haciendo solicitudes de descarga para amigos. Mientras tanto, aquellos de ustedes que se han quedado fuera no están cruzados de brazos. Han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones suceden en la oscuridad, escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería, como si compartir la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo aquellos que están cegados por la codicia se negarían a hacerle una copia a un amigo. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían por mucho menos. Y los políticos que se han comprado los apoyan, aprobando leyes que les dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas.
Es tiempo de salir a la luz y, en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear una guerrilla por el acceso abierto. Si somos lo suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento, la haremos una cosa del pasado. ¿Vas a unírtenos? No escapó la esperanza, en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Censurados por la prensa, por la radio y la televisión. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle es nuestra emisora y allí manda el corazón. Censurados por las letras y los ritmos de cada canción. El rap es de barrio y el barrio es... La música ha servido para denunciar, reclamar o señalar. Ella se ha visto sometida a la prohibición de sonidos y voces. En distintos contextos hay canciones que han resultado proscritas o géneros que han sido objeto de múltiples señalamientos por su poder corruptor. En esta emisión de Días de Radio tenemos para ustedes una canción de Censuradox, colectivo de hip hop, propuesta y protesta, para hablar de algunas realidades del país, letras sin censura, para cantar algunas verdades sin miedo. Lo básico en la educación, pero el gobierno apático cree que la solución es venir y sembrarnos pánico. Téngase que vamos por todo lo prometido, téngase que el pueblo entero se encuentra ahí unido. No habrá batallón que resista toda esta rabia cuando nos vean unidos, hasta el más duro se ablanda. Si soy censurados por no actuar como ellos quieren, lo que digo en mis canciones no les conviene y les duele. Censurados por la prensa, por la radio y la televisión. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle es nuestra emisora y allí manda el corazón. Censurados por las letras y los ritmos de cada canción. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle no miente y hoy grita revolución. Hoy mi letra suena cruda, no hay censura en mi canción. Es el grito contra la opresión de toda una generación que se cansó de engaños y se cansó de mentiras que nos dice la política y nos vende la televisión. El mundo está al revés, así la gente no lo vea. Se divorcian los valores y se casan las peleas. Policías que roban y así quién está seguro en un país que invierte en guerra y se olvida del futuro. Artistas van a la cárcel y asesinos al gobierno. Acá no se vive, acá se sobrevive con un sueldo. Hay mucha hambre de poder y sed de reconocimiento. Por eso hoy nos sobra odio y de amor estamos sedientos. Voy a seguir buscando que las cargas se equilibren, así mi vida peligre. Este rap me hace libre. Políticamente incorrecto, lo acepto. La causa, el efecto, censurados el proyecto. Censurados por la prensa, por la radio y la televisión. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle es nuestra emisora y allí manda el corazón. Censurados por las letras y los ritmos de cada canción. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle no miente y hoy grita revolución. Este rap me pone impaciente, pierdo la noción. Está claro que este amor no lo rompe ni una imitación china en promoción. Sé que el mundo está corrupto, así como el negocio de la educación, la salud o la pensión. Es más fácil que te mueras antes de que haya rehabilitación del sistema. De vez en cuando es bueno escupirle un tema, golpearle y decirle lo mal que nos suena. Multinacionales quebrando el paisaje, contaminación arruinando mi viaje. Inconformismo en mi equipaje, mi lenguaje quiere vomitar en el Senado y en algunos otros puntos del estado. Su política a la mierda, lo que importa es que la esencia no se pierda. A la final no soy ni de derecha ni de izquierda. Dudo que el hombre haya creado aire, sol y agua. No le pongas precio como la iglesia a mi alma. No, no. Censurados por la prensa, por la radio y la televisión. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle es nuestra emisora y allí manda el corazón. Censurados por las letras y los ritmos de cada canción. El rap es de barrio y el barrio es la inspiración. Censurados por hablar las verdades sin miedo. La calle no miente y hoy grita revolución. Yeah. Censurados en la casa, Oxe en el mix, MS en el beat. Yeah, la calle no miente y hoy grita revolución, revolución.
Fernando Hoyos, además de recordarnos una de las acepciones de la palabra censura, nos cuenta cómo se mueve esta práctica en el cine, sea en la producción o en la distribución de historias. La censura, a través de la imagen en movimiento, es parte de un entramado político y moral que busca controlar lo que vemos. El cine y la censura. Cuando se busca la palabra censura o censurar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues lo primero que llama la atención es que la palabra censura, entre una de sus acepciones, afirma que entre los antiguos romanos era el oficio y la dignidad de ser censor, en consecuencia un organismo encargado de ejercer la censura. Y sobre la palabra censurar hay acepciones en torno a corregir o reprobar algo o a alguien, murmurar de algo o de alguien, vituperarlos, ejercer la función de imponer supresiones o cambios en algo. Y la historia del cine es también la historia de las censuras, porque la palabra censura está ampliamente explorada en el mundo de las creaciones cinematográficas con los famosos comités de censura y con los juicios que han llevado a directores a procesos jurídicos largamente reconocidos por la producción de una obra. Hay una pequeña lista de algunas obras cinematográficas que han tenido censura, como El Ciudadano Kane de Orson Welles, o El Imperio de los Sentidos del japonés Nagisa Oshima, o El Último Tango en París de Bertolucci, o la controvertida película Saló los 120 días de Pierpaolo Pasolini, o las películas de Luis Buñuel, o más recientemente las películas del director danés Lars von Trier con Anticristo o Ninfomaníaca, y otra serie de películas que han sido milimétricamente censuradas por los censores. Aquí en particular de resaltar, y para verse la película una y otra vez, dos películas que hablan de lo que significa también la censura en los tiempos en los que se establece la censura por esos censores. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que fue censurada en Inglaterra, y El Ciudadano Kane, censurada por un magnate de los medios de comunicación que llevó a Orson Welles a revisar fotograma a fotograma la película para suprimir aquellos aspectos que podían ser molestos para el censor y el magnate. 5 películas para hablar de ese oscuro poder de las censuras en plural, y podemos comenzar con Cortina de Humo o The Wag the Dog, cuando la cola del perro se mueve, de 1997, del director Barry Levinson, que habla sobre la capacidad de los medios masivos de comunicación o de los estrategas de las narrativas audiovisuales para crear guerras en países lejanos de las potencias y así encubrir los pecadillos de los presidentes. Después vendría muy interesante reflexionar las películas en términos de la censura en las aulas y ese poder de silenciar las mentalidades en los tiempos de las dictaduras. Y aquí sería bellísimo recordar la película La lengua de las mariposas de 1999, la película del director español José Luis Cuerda, que habla sobre ese lugar tan impresionantemente importante de los maestros en el tiempo de las dictaduras. O la película argentina del 2010, La mirada invisible, que plantea una Argentina en 1982 y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como una docente se dedica, bajo la figura de la obediencia y la complicidad, a espiar a los estudiantes en un ambiente opresivo. Claramente también el lugar de las censuras está en el poder de las multinacionales cuando abordan con múltiples entramados formas de impedir, obviar, de omitir las causas en términos de la protección al medio ambiente. Y una película del 2019 llamada Aguas Oscuras del director Todd Haynes aborda una sorprendente batalla de 20 años de un abogado frente a la multinacional DuPont y al teflón que el 99% de los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo. Y finalmente, una película llamada El dilema de las redes sociales, en este tiempo de la posverdad, de los fake news o de las tramas de la verdad o los laberintos de la censura. Esta película del director Jeff
Orlovsky plantea cómo de alguna manera también estamos en un entramado de burbujas donde la verdad, la ficción, la mentira, la censura se entraman para generar a través de las redes sociales control mental en los individuos y terminamos de alguna manera construyendo la realidad de un poema de Malcolm Lowry que se llama Extraña tipografía, con el que quiero finalizar. Yo escribí en la oscura caverna de nuestro nacimiento, el impresor puso taberna, lo que parecía mejor, pero en eso reside el motivo de nuestra risa. Dado que en la página siguiente, muerte, aparece como suerte, también puede ser que la palabra Dios sea distracción y en nuestra extraña tipografía aparezca destrucción, lo que es cruel. Juan Felipe Mejía nos presenta 2 sucesos deportivos que funcionan como medios para acallar protestas, ocultar crímenes, desviar la atención o simplemente para distraer los horrores de esa otra porción de mundo. En esta nota, el fútbol no es el mejor espectáculo del mundo, sino una estrategia de control y dominación. La religión es el opio de los pueblos, afirmó el filósofo alemán Karl Marx cuando promediaba el siglo XIX. Y creo que se refirió a la religión porque para esos días el fútbol, esa religión de multitudes que nos entretiene, obnubila y nos lleva a otro plano astral por la felicidad de la victoria o la tristeza ante la derrota, no había sido inventado. Para demostrar tan temeraria afirmación quisiera recordar 2 historias, de esas historias infames que suelen aparecer en los peores momentos políticos y sociales de un país. Historias donde el fútbol fue usado para desviar la atención de gobiernos que ilegalmente trataban a su propio pueblo como enemigos mortales. En 1973, el general Augusto Pinochet derrocaba al presidente de Chile, Salvador Allende. El primer gobierno socialista de América, elegido por voto popular, no solo perdía la presidencia por la fuerza de las armas, se perdía la vida de Allende, la posibilidad de construir una sociedad diferente y sobre todo se perdía la vida de miles de chilenos que sentían injusto perder por las armas lo que habían ganado en las urnas por la vía del voto democrático. Después de ese fatal 11 de septiembre de 1973, cuando ocurrió el golpe de Estado, el Estadio Nacional de Chile se convirtió en el más grande centro de detención clandestino del que se tenga noticia. Los pasillos, los baños, los camerinos, las tribunas de la casa de la selección chilena de fútbol y en su momento la de todos los equipos de la capital, Santiago, que jugaban en primera división, fueron testigos silenciosos de los miles de vejámenes, torturas y amagues de fusilamientos. Algunos dejaron de ser amagues y se transformaron en realidad, a las que se vieron sometidos cerca de 40.000 personas que habitaron un lugar construido para gritar gol, pero que fue transformado en un espacio para gritar ante el horror. En el día, los detenidos eran ubicados en las tribunas, conversaban, lavaban sus pocas ropas y eran seleccionados por militares para ocupar los espacios designados para la tortura nocturna. En la madrugada, lavaban la sangre de las víctimas, regando con ella el césped del Nacional. Por allí pasaron, antes de ser asesinados, el cantautor chileno Víctor Jara y el periodista estadounidense Charles Horman. Pero la cortina de humo, el evento que cerró los ojos de millones de chilenos para no ver el horror, fue el partido disputado por su selección nacional en ese mismo estadio el 21 de noviembre de 1973. Aquella tarde, cerca de 10.000 chilenos ocuparon las graderías del Nacional para ver el partido más raro del mundo, con un solo rival. En lugar de 22 jugadores, solo pisaban la cancha los 11 chilenos. El equipo rival, por la entonces Unión Soviética, en rechazo al golpe de Estado y a los hechos ya relatados, decidieron no asistir como señal de protesta al juego que definía quién se clasificaría al Mundial de Alemania 1974. Tras el silbatazo inicial, en una tremenda pantomima, 4 jugadores chilenos avanzaron por un campo rival desocupado, pasándose en la pelota entre ellos hasta que Francisco Chamaco Valdés, capitán chileno, disparó a un arco vencido. Elías Figueroa, el Pollo Vélez y la gran figura del equipo, Carlos Caselli, cuya madre supo pasar por uno de los muchos centros de tortura establecidos por Pinochet, fueron testigos del gol más vergonzoso de la historia chilena, y quizá de la historia del fútbol. Compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Alexis tiene en sus pies la ilusión de Chile. Palabras. Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón.
La segunda historia nos toca directamente. El 6 de noviembre de 1985, un escuadrón del grupo guerrillero M-19 tomó militarmente el Palacio de Justicia. La respuesta del gobierno encabezado por el entonces presidente, Belisario Betancur, consistió en entregarle al ejército la misión de retomar, a como diera lugar, el edificio donde se asentaba la tercera rama del poder público en Colombia. Y como buenos militares iniciaron la retoma por aire y tierra, literalmente a sangre y fuego. Helicópteros que descargaban militares en la azotea del edificio, disparos, el pedido radial de los magistrados que imploraban un cese al fuego, disparos, personas evacuadas gracias a la fuerza pública con rumbo desconocido 36 años después. Un tanque de guerra violentando una puerta. 1, 2, 3 cañonazos retumban en la tele de casa. Fuego que sale del edificio y un militar de apellido Plazas, de nombre Luis Alfonso, que, ante las cámaras y micrófonos del noticiero de la noche, declara con suficiencia: aquí, defendiendo la democracia, maestro. Las imágenes reflejan una realidad inimaginable. Nunca la batalla se había vivido dentro de las ciudades, y menos en plena Plaza de Nariño. Esa noche, justamente, se jugaba un Millonarios versus Unión Magdalena por el torneo local. El presidente entonces ordenó a la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, a transmitir en cadena nacional, por los dos únicos canales con los que contaba el país, aquel juego intrascendente. A las 8:30 p.m. la pelota rodó y en los hogares colombianos las familias nos sentamos a ver las acciones del juego, omitiendo que a escasos 10 kilómetros del estadio Nemesio Camacho El Campín, los tiros, los cañonazos y el fuego seguían arrasando, omitiendo también que ese día las tribunas del estadio capitalino no albergaban a un solo hincha. Eduardo Julián Retat, director técnico del equipo Samario, recordó el miedo que sintió cuando de regreso al hotel presenciaron el espectáculo grotesco de fuego y balas que consumían el Palacio de Justicia, además de muchos camiones que iban y venían, llenos de militares. El partido terminó 2-0, a favor de Millonarios. Entre tanto, las cifras de la toma y la retoma del Palacio de Justicia eran más abultadas. Según el Centro de Memoria Histórica, 94 personas muertas, entre ellos 11 magistrados, y 12 personas que aún hoy continúan desaparecidas. Ese día entendimos que los goles son quizá la mejor forma de censurar. Ese día se sentó un precedente, el fútbol como herramienta eficaz para tapar cualquier atrocidad. ¿Quién habla? Presidente legal. Doctor Reyes. Doctor Reyes. ¿Cómo sabemos que usted realmente es el doctor Alfonso Reyes? Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está la situación, doctor Reyes? Mal, necesitamos Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.